Me llamo Brooke Anderson, tengo 34 años y juro que nunca imaginé que sería mi hija de 16 años quien me salvaría de mi propia familia. Esa cálida noche de julio tenía todo para ser perfecta. Era la celebración del 40 puro aniversario de bodas de mis padres, en un club de campo súper elegante, iluminado por una hermosa luz dorada, copas de champán por todas partes y sonrisas por doquier. Todo parecía salirse del guión hasta que empezó a desmoronarse. Durante la cena, noté que Madison se comportaba de forma extraña, inquieta. Su mirada iba de mi exmarido a mis padres, como si intentara armar un rompecabezas. Y entonces, justo cuando traían el pastel de cumpleaños, me agarró del brazo con fuerza. «Mamá», dijo en un susurro firme, «tenemos que irnos, ya». La miré con la mirada perdida. ¿Por qué? Su mirada era dura. Te lo diré en el coche. Si estás viendo este video ahora mismo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Quiero compartir contigo cómo los instintos de mi hija me abrieron los ojos a una traición que jamás hubiera imaginado. Mi relación con mis padres, Richard y Diana Wallace, siempre ha sido complicada. Crecer en un hogar adinerado de Nueva Inglaterra parecía un privilegio, pero tuvo un precio muy alto. Amor con condiciones y aprobación con fecha de caducidad. Mi padre construyó un imperio inmobiliario desde cero. Mi madre era la reina del estatus social, organizando nuestras vidas con precisión suiza. En casa, el cariño llegaba con boletas de calificaciones, medallas y currículums. ¿Errores? Se recordaron durante décadas. Cuando me casé con Nathan Pearson, hijo de uno de los socios de mi padre, pensé que por fin me había ganado su respeto. Nathan tenía todo lo que mis padres amaban: un diploma, ambición y una sonrisa radiante. Pasé 10 años creyendo que tenía un buen matrimonio, aunque Nathan se volvió cada vez más controlador y frío. Hasta el año pasado, descubrí que me engañaba con su asistente, Kayla, una rubia de 25 años recién graduada de la universidad. Mi mundo se derrumbó. La separación fue amarga. Me quedé con problemas económicos, criando prácticamente sola a mis 2 hijos. Madison, mi hija decidida y atenta, y Ethan, mi dulce hijo de 8 años con un gran corazón. Me mudé de nuestra espaciosa casa a un sencillo apartamento de 3 habitaciones. Conseguí algunos trabajos de diseño gráfico freelance mientras trabajaba a tiempo parcial en una galería. La custodia compartida se convirtió en la nueva realidad. Y entonces, de repente, mis padres empezaron a parecer presentes. Me llamaban más, me enviaban regalos, me invitaban a cenar los domingos. Pensé, vaya, supongo que ahora me eligieron a mí, por fin. Pero Madison nunca aceptó este cambio. Un día me dijo, «Te miran como si fueras un problema que hay que solucionar, mamá». Me reí, pensando que era una exageración típica de la adolescencia. «Hija, solo intentan ayudar, es su forma de amar». Se encogió de hombros. Pero con el tiempo, la tensión entre ella y mis padres no hizo más que crecer. Siempre encontraba una excusa para no ir a cenar. Cuando iba, se quedaba allí parada, educadamente, pero observando todo como si supiera que algo andaba mal. Ethan, en cambio, se entregaba al cariño de sus abuelos. Lo llevaban de pesca, a partidos de béisbol y le hacían regalos caros, cosas que yo no podía permitirme. Mi padre incluso habló de que fuera a la misma universidad a la que él había asistido. «El legado de Wallace continúa», decía, alborotando el pelo de Ethan y evitando mi mirada. Cuando mis padres anunciaron su fiesta de 40 aniversario de bodas, pensé que sería una oportunidad para sanar las heridas. Un gran evento en el Oak Ridge Country Club con más de 100 invitados, familiares, amigos, socios. Me entregué por completo. No tenía dinero para comprarme un vestido nuevo, así que restauré uno viejo. Ayudé a mi mamá con la lista de invitados y el menú. Incluso hice un álbum de fotos con momentos de su 40 cumpleaños, todo organizado con mucho cariño. Madison lo veía todo con cara de «¿Por qué? Mamá, ¿por qué te esfuerzas tanto? Nunca hacen esto por ti». «Porque eso es lo que hacemos por nuestra familia», respondí, intentando creerme. Nos presentamos, los apoyamos. El día llegó con un cielo azul perfecto. Pasé horas ayudando a Madison a prepararse, convenciéndola de que se pusiera un vestido verde esmeralda que mi madre le había regalado. «Solo son unas horas, cariño. Hará feliz a tu abuela». Cuando llegamos al club, me quedé sin aliento. El lugar era impresionante. Mesas con lirios y rosas blancas, candelabros de cristal, un cuarteto de cuerda tocando suavemente. Mis padres recibían a los invitados como si fueran famosos. Mi padre, impecablemente vestido con un smoking. Mi madre, deslumbrante con un vestido plateado bordado. «Brooke, cariño», dijo mi madre dándome un beso al aire. «Te ves cómoda. Y Madison, estás tan guapa con ese vestido.
Sabía que ese color resaltaría tus ojos. Mi padre apenas me miró antes de levantar a Ethan. Ahí está mi hijo. Hay un asiento reservado solo para ti, justo al lado del abuelo. Me sentí un poco incómoda, con una opresión en el pecho, pero negué con la cabeza. Era su día. No importaba. La fiesta se estaba llenando de familiares, colegas, gente del club. Me quedé allí, haciendo de hija sonriente, respondiendo preguntas sobre el divorcio con clase. Ha sido duro, pero nos estamos adaptando. Los niños están bien. Todavía no estoy saliendo con nadie. Todo parecía estar bajo control. Hasta que vi quién acababa de entrar. Nathan, mi ex, con un traje elegante, con Kayla colgada de su brazo. Su cabello rubio le caía por la espalda y un vestido de diseñador que jamás podría permitirme. Se me revolvió el estómago al instante. ¿Sabías que venían? Le susurré a mi cuñada, Rachel. Parecía incómoda. Creía que lo sabías. Tu mamá les envió la invitación personalmente. Antes de que pudiera procesarlo, vi a mis padres abrazando a Nathan y Kayla con toda esa emoción forzada de una reunión de telenovela. Mi papá le dio una palmadita en la espalda como si fuera un hijo pródigo, mientras que mi mamá elogió el vestido de Kayla como si hubiera sido parte de la familia durante años. Me quedé allí, en shock, viendo este desconcertante espectáculo con el hombre que destruyó mi vida y la mujer que lo ayudó. Cuando mi madre finalmente me miró a los ojos, se encogió de hombros y dijo: «El pasado es el pasado, cariño. Nathan sigue siendo prácticamente de la familia. No lo dejaríamos fuera de un día tan importante». Quise gritar, pero respiré hondo. Me acerqué a la barra y pedí una copa de vino. A lo lejos vi a Madison, tranquila en un rincón, escribiendo furiosa en su teléfono con una mirada que debería haber tomado más en serio. Debería haberle preguntado con quién hablaba, qué había visto. Pero no, me concentré en beber el vino y pensé: lleguen al final con dignidad. La fiesta estaba en su apogeo. Conversaciones por doquier, música de fondo, camareros con bandejas pasando de mano en mano, gente riendo y brindando, el fotógrafo capturando los momentos más ensayados. Y mientras tanto, Nathan y Kayla paseaban por la sala como si fueran los invitados de honor, recibiendo las felicitaciones por su compromiso. Sí, estaban comprometidos. «¿Qué clase de elegante eres?», dijo mi prima Melissa, apretándome el brazo. Ya le habría tirado la copa. Intenté reír. Intento ser madura. Por los niños. Mientras hablaba, busqué con la mirada a Madison y a Ethan. Era fácil de localizar. Estaba de pie junto a mi padre, como un trofeo, siendo presentado a los socios como el futuro Wallace. Mi padre le puso una mano firme en el hombro, hablando con orgullo, como si el niño fuera una extensión de su propio nombre. Madison, en cambio, era más difícil de localizar. La encontré en un rincón apartado, hablando en voz baja con mi tía Linda. Madison estaba rígida, seria, y mi tía miraba a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. Al verme acercarme, terminaron la conversación rápidamente. «¿Todo bien?», pregunté con tono ligero. «Claro, solo estaba charlando con mi sobrina nieta», respondió la tía Linda con una sonrisa forzada. «Es muy observadora esa chica». Madison sostuvo mi mirada. «Estábamos hablando de historia familiar», respondió, sin emoción. Antes de que pudiera preguntar más, alguien chocó sus copas, atrayendo la atención hacia el brindis. Era mi padre, en medio de la sala, siempre encantado de tener un escenario. «Diana y yo estamos encantados de que estén todos aquí hoy». Levantó su copa por mi madre. «Hace 40 años, tomé la mejor decisión empresarial de mi vida». Una risita. El matrimonio se trata de construir algo duradero. Se trata de tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. A veces eso significa priorizar el futuro, aunque cause alguna incomodidad momentánea. Miró a Nathan, luego a Ethan y luego a mí, con una expresión que no pude descifrar. Hoy no solo celebramos el pasado, aseguramos el futuro, por el legado familiar, por las inversiones correctas. Todos brindaron, pero vi muchas miradas confundidas. Este no era el tipo de discurso que uno esperaría en un aniversario de bodas. Durante la cena, intenté concentrarme en la deliciosa comida, pero mi incomodidad solo aumentó. Madison apenas tocó su plato y no dejaba de mirar su teléfono escondido debajo de la mesa. Ethan estaba ahora entre mi papá y Nathan, los tres charlando animadamente. Cada vez que me acercaba, cambiaban de tema o bajaban el tono. Durante el postre, me levanté para ir al baño y casi choqué con la tía Linda en el pasillo. «Brooke, te he estado buscando». Su expresión era de angustia. «¿Todo bien?», pregunté recordando la extraña conversación con Madison. «Es solo que oí algunas cosas y estoy preocupada». Miró a su alrededor, bajando la voz. «Tu padre y Nathan han estado hablando de unas transacciones financieras raras. Mencionaron transferir propiedades para protegerse de futuras deudas.
Usaron palabras como irresponsable e impredecible, y tu nombre se metió en el asunto. Me agarró la mano. Sé que Richard es controlador, pero esto suena diferente. Ten cuidado, Brooke. Antes de que pudiera hacer más preguntas, mi madre apareció al final del pasillo. ¡Aquí estás, Linda! El fotógrafo está esperando las fotos de las hermanas. Con una mirada de disculpa, mi tía se marchó, dejándome allí parada, con la cabeza dando vueltas. Cuando regresé a la sala, Madison ya no estaba. Ethan estaba en el regazo de Nathan, riendo con él, mientras ambos miraban algo en sus teléfonos. Mi madre observaba la escena con ese orgullo que rara vez me mostraba. ¿Dónde está Madison?, pregunté, mirando a mi alrededor. «Ay, esa chica», suspiró mi madre. «Últimamente ha estado muy sensible». Dijo algo sobre ir a la terraza. Encontré a Madison afuera, de espaldas a la fiesta, hablando seriamente por el celular. «Sí, eso es exactamente lo que decía el documento. Necesito saber si esto es legal». En cuanto me vio, colgó rápidamente. «Mamá, me alegra que hayas venido. ¿Qué tal la fiesta? ¿Con quién hablabas?» «Solo una amiga», respondió, guardando el celular. ¿Te has dado cuenta de lo apegado que está el abuelo a Nathan últimamente? Seguro que estoy hablando de negocios, cariño. Pero mi voz titubeaba. Madison me miró entonces. «Mamá, ¿no te ha parecido raro que el abuelo guarde todos esos papeles familiares en su oficina? ¿Los contratos? ¿Las escrituras? ¿El fideicomiso?» Estaba confundida. «¿De qué hablas? ¿Cómo sabes lo que hay ahí dentro?» Dudó un poco. «La última vez que fuimos, necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. La abuela me dijo que estudiara en la oficina del abuelo, ya que estaba jugando al golf», dijo Madison mirándome fijamente. «Y fue entonces cuando vi unos papeles en el escritorio. Tenían tu nombre y el de Nathan. Todos estaban marcados con una etiqueta roja, resaltando las secciones sobre transferencias de bienes y custodia de los hijos. Un escalofrío me recorrió la espalda, incluso en el calor de la noche. «Madison, esos documentos son privados. Aunque sean sobre mí, sobre nosotros, no deberías haberlos tocado». Me miró frustrada. «¿Y te preocupa más eso que lo que puedan estar haciendo?» Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron. Los camareros ya se disponían a cortar el pastel. Madison me sostuvo la mirada un momento y dijo en voz baja: «Solo observa, ¿vale? Presta mucha atención a cómo se comportan con Nathan». Y eso fue exactamente lo que hice. Por primera vez esa noche, empecé a ver lo que mi hija había notado en mucho tiempo. Vi a mi padre, con una mano firme sobre el hombro de Nathan, presentándolo con orgullo a los socios. A mi madre mostrándole a Kyla las joyas de la familia, las mismas que una vez me prometió, como si fueran sus propias reliquias. Nathan caminaba entre los invitados con la mayor naturalidad del mundo, como si nunca se hubiera divorciado, como si siempre hubiera formado parte del grupo. Lo más extraño fue cómo Ethan aparecía en las fotos entre mi padre y Nathan, siempre entre ellos, mientras que yo claramente quedaba excluida. Era como si estuvieran rediseñando la familia delante de todos, y yo ya no formara parte de ella. Cuando empezó la presentación, con la frase 40 años de amor y legado, parpadeando en la pantalla, la sensación se hizo aún más evidente. Las fotos antiguas de mis padres juntos seguían apareciendo, y en las más recientes, mi hermano Brian y su esposa eran los que aparecían con más frecuencia. Nathan también aparecía en varias. Ethan era el protagonista. Aparecí tímidamente, casi ausente, y Madison solo aparecía en 2 fotos. 2. Tenía la impresión de que nos borraban de la historia mientras, al mismo tiempo, encajaban a Nathan más profundamente en ella. Miré a Madison. No me quitaba los ojos de encima, como si preguntara: «¿Ves lo que yo vi?». Tras los aplausos, mi padre volvió a tomar el micrófono. «Antes del pastel, tenemos un anuncio especial». Llamó a Nathan y Ethan para que se unieran a él. La continuidad de nuestra familia siempre ha sido nuestra prioridad, y hoy estamos tomando medidas para garantizar que las tradiciones Wallace y nuestra propiedad permanezcan en buenas manos durante generaciones. Sentí la mano de Madison apretar la mía con fuerza. «En las próximas semanas, formalizaremos estos acuerdos por la vía legal», continuó mi padre, mirándome brevemente. «A veces, amar implica tomar decisiones difíciles por quienes aún no entienden qué es lo mejor». Oí murmullos entre los invitados. Madison se levantó de repente. «Necesito comprobar algo», susurró, desapareciendo antes de que pudiera detenerla. Me quedé allí sentado unos 20 minutos, intentando aparentar calma mientras escuchaba cumplidos vanos y palabras que apenas me llegaban. Cuando regresó, estaba pálida y con una mirada decidida. Se inclinó hacia mi oído y dijo: «Mamá, tenemos que irnos». «No podemos irnos así», susurré. «Es el cumpleaños de tus abuelos. Ethan se lo está pasando genial». Pero su mirada era intensa. «Mamá, confía en mí. En serio. Te lo explicaré todo luego. Pero tenemos que irnos». Miró rápidamente a Gerald,
la pareja de mi padre, que nos observaba desde lejos con demasiada atención. Por favor, solo por esta vez, escúchame sin cuestionarme. Esa súplica, viniendo de una hija que siempre había sido sensible, observadora y nada dramática, me hizo dudar. Quizás tenía razón. Quizás tenía que escuchar. De acuerdo, dije levantándome. Pero al menos déjame despedirme y buscar a Ethan. Date prisa, respondió. Y no dejes que el abuelo te convenza de quedarte. Caminé hacia mi hijo, sintiendo sus miradas sobre mí. Mi madre me interceptó antes de que pudiera alcanzarlo. ¿Te vas tan pronto? La sonrisa en su rostro no llegó a sus ojos. La fiesta acaba de empezar. Madison no se encuentra bien. Mentí. Creo que deberíamos llevarla a casa. Entonces mándala con tu hermano. Brian puede llevarla. Tú y Ethan deberían quedarse. Hay un anuncio importante próximamente. Me estremecí en ese momento. ¿Qué anuncio? Cosas de familia. Nada de lo que tengas que preocuparte. Me dio una palmadita en el brazo con ese tono de superioridad. Tu papá ya se encargó de todo. Eso es precisamente lo que me preocupa. Espeté, pasando junto a ella hacia Ethan, quien gimió al oír que nos íbamos. Pero el abuelo dijo que me mostraría una sorpresa luego. Volveremos otro día, hijo. Te lo prometo, dije, evitando la mirada de mi papá desde el otro lado de la habitación. Pero entonces apareció Nathan de la nada, interrumpiéndonos. ¿Ya te vas? Apenas empieza la noche. El aroma de su colonia me recordó todo lo que quería olvidar. Tu papá quería hablar del fondo de educación de Ethan. En otra ocasión, dije con firmeza. Me di cuenta de que solo hablaba de Ethan. Nunca mencionó a Madison. No lo compliques, Brooke, dije en voz baja. Esto es serio. Tus padres solo quieren asegurar el futuro de Ethan, ya que tienes problemas para caminar. Sus ojos recorrieron mi vestido a medida con un desprecio apenas disimulado. Pero antes de que pudiera responder, Madison intervino. Nos vamos ya. Su voz era firme, con una autoridad que me sorprendió. Ethan, dale la mano a mamá. Y nos fuimos. A toda prisa. Al cruzar la puerta, escuché parte de una conversación entre un grupo de abogados relacionados con mi padre. La transferencia de la propiedad es sencilla. En cuanto cambien la custodia, permanecerá en la familia, pero no para la hija. El nombre de Nathan se incluirá en el fondo a finales de mes. En la entrada, mi padre nos alcanzó. Su mirada era una mezcla de falsa decepción y falsa preocupación. Brooke, esto es inapropiado. Todavía tenemos anuncios. Lo siento, papá. Madison tiene que irse a casa. Apenas la miró. Entonces déjala con el personal. Tú y Ethan deben estar presentes para la parte importante de la noche. Los asuntos familiares. La forma posesiva en que dijo asuntos familiares, ignorando por completo a Madison, me hizo reflexionar profundamente. Por primera vez en mi vida no bajé la cabeza. Sea lo que sea, puede esperar. Nos vamos. El rostro de mi padre se endureció. Este comportamiento irresponsable es precisamente lo que nos preocupa. Nathan jamás antepondría sus sentimientos personales a los deberes familiares. ¿En serio? ¿Por qué descargó sus sentimientos personales en su asistente? Mi respuesta fue cortante. Y aún así, lo siguen tratando como a un hijo predilecto. Mi padre se acercó, bajando la voz para que Ethan no lo oyera. Intentamos proteger el patrimonio familiar de tus decisiones emocionales. Si dejaras de hacerte el difícil y aceptaras el trato, todo sería más fácil. ¿Qué trato?, pregunté. Recuperó la compostura al instante cuando se acercó otro invitado. Hablaremos más tarde cuando seas más razonable. Nathan y yo tenemos planes que benefician a todos, especialmente a Ethan. Madison me tiró con fuerza de la manga. Mamá, ahora, por favor. Al mirarla a los ojos, vi miedo mezclado con valentía. Algo que había descubierto la había asustado de verdad, y eso me bastó. Asentí. Le di la espalda a mi padre sin decir nada más y llevé a mis hijos fuera del club, a la cálida noche de verano que ahora me parecía un alivio y un presagio a la vez. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una mezcla confusa de alivio y miedo. Algo en mi familia andaba muy mal, y por primera vez, estaba lista para descubrir qué era. Dentro de mi onda, el silencio era casi sagrado, como si el coche se hubiera convertido en un confesionario. Salimos del aparcamiento en silencio, con Ethan en el asiento trasero, absorto en un brindis festivo, suspirando de vez en cuando. Madison estaba sentada tensa a mi lado, con las manos cruzadas en el regazo, mirando la carretera. ¿Vas a decirme qué pasa?, pregunté en voz baja, intentando no llamar la atención de Ethan. Miró rápidamente a su hermano. Todavía no. No tiene por qué oír esto. Asentí. La respetaba. Seguimos conduciendo en silencio durante unos 15 minutos, hasta que Ethan empezó a dormitar, vencido por el cansancio de la fiesta. Al oír su respiración agitada, Madison se recostó en su asiento. Estaciona el coche en algún sitio. Necesito enseñarte unas cosas. Encontré un estacionamiento vacío en un centro comercial y apagué el motor.
La luz interior iluminó su rostro mientras desbloqueaba su teléfono. Llevo meses sospechando que algo andaba mal. Empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo hablan los abuelos de ti cuando no estás? ¿Cómo han intentado cultivar a Ethan y dejarme de lado? Pensé que estaba exagerando. Hasta hoy. Abrió los mensajes. Antes de mostrarte todo, necesito decirte con quién estoy hablando. La pantalla mostraba el nombre. Tía Samantha. Me dio un vuelco el corazón. Samantha era la hermana menor de mi padre, a quien prácticamente expulsaron de la familia hace 15 años tras una desagradable pelea por una herencia. Mi padre siempre decía que era desequilibrada y avariciosa. Desde entonces, no hemos vuelto a tener contacto. ¿Cómo la encontraste? En Instagram, hace unos 3 meses. Te escribí porque la forma en que te trata el abuelo me recordó algunas historias que leí sobre cómo la trataba a ella. Madison me entregó su teléfono. Las conversaciones fueron largas. La tía Samantha me había estado advirtiendo sobre la manipulación. Dijo que si mis padres empezaban a involucrarse demasiado en la custodia de los niños o a mostrar algún interés extraño en mis finanzas, debía prestar atención. Mientras leía, se me encogió el estómago. Las respuestas de Madison revelaban una creciente preocupación. Una hija que intentaba protegerme sin que yo me diera cuenta. Por eso empecé a vigilarlo todo con atención, dijo con la voz quebrada. Y hoy lo confirmó todo, continuó. Cuando desaparecí de la fiesta, fui a la oficina del abuelo en el club. Tiene un maletín allí. Lo oí a él y a Nathan hablando de unos documentos. Y fui a ver qué eran. Madison, no puedes tocar papeles privados, empecé a decir, pero en el fondo ya admiraba su valentía e inteligencia. Mamá, quieren quitártelo todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Los oí reírse en la oficina, diciendo que nunca te lo imaginarías. Fue entonces cuando decidí investigar. Abrió la aplicación de fotos. Tomé fotos de todo lo que encontré. Al ver las imágenes, se me heló la sangre. Documentos legales con mi nombre, el de Nathan y mis padres como avalistas. Formularios de transferencia de la casa de mi infancia, la casa victoriana que siempre habían dicho que algún día sería mía, su único hijo. Solicitudes de modificación de la custodia con notas de mi padre diciendo que Ethan necesitaba ser criado según la tradición familiar. Y hay más, dijo Madison con un tono casi frío. Cuando volví a la fiesta, dejé el teléfono en el bolsillo con el micrófono encendido. Grabé algunas conversaciones. Le dio al play. La voz de mi padre se oyó con claridad. Nathan entiende lo que se necesita para mantener el apellido Wallace. Brooke siempre ha sido demasiado emotiva, demasiado independiente. El divorcio nos dio la oportunidad perfecta para reestructurar las cosas. Entonces se oyó la voz de Nathan. Agradezco tu confianza, Richard. Con la casa transferida a mí como madre con custodia de Ethan, podemos asegurar el correcto mantenimiento de la propiedad y la tradición. Si fuera Brooke, lo vendería todo para financiar alguna idea artística. Y entonces oí la voz de mi madre, en esa grabación. Siempre nos ha preocupado el juicio de Brooke. ¿Recuerdas a ese profesor inapropiado con el que salía en la universidad? ¿O aquella vez que quería ser fotógrafa? Se me revolvió el estómago. Me alegra que hayas seguido cerca de nosotros, Nathan. Incluso durante el divorcio. Eres el hijo que siempre quisimos. Las lágrimas me nublaron la vista mientras la grabación seguía revelando aún más. Conspiraban para impugnar el acuerdo de divorcio y transferir más bienes a Nathan. Estaban construyendo un caso contra mí, alegando que mi situación financiera me incapacitaba para cuidar de Ethan, mientras que a Madison la borraban por ser demasiado parecida a mí, por hacer preguntas, por no someterse. También le han estado contando cosas a Ethan, murmuró Madison. La abuela le dijo que si vivía con su padre, podría ir a escuelas especiales y tener más oportunidades, que lo estás frenando. La puñalada fue tan profunda que apenas podía respirar. Mis padres, junto con mi exmarido, conspiraron para quitarme a mi hijo y mi herencia. Todo esto sucedió en medio de una fiesta de cumpleaños, usando el evento como fachada para manipular legalmente. No podía dejarte ahí mientras anunciaban lo que fuera que estuvieran planeando, explicó Madison. La tía Samantha dijo que el abuelo le hizo lo mismo una vez. Usó un evento familiar para hacer el truco y dejarla sin palabras con todos mirando. Agarré la mano de Madison apretándola fuerte. Gracias, susurré con voz temblorosa, por ver lo que no quería ver, por tener el valor de investigar, y por sacarnos de ahí. Me devolvió el apretón. Solo temía que no me creyeras. Siempre intentas ver lo mejor de la gente. Pero ahora sí. Arranqué el coche con las manos temblorosas. Vámonos a casa. Tenemos que prepararnos. Esto va a ser una batalla. Mientras volvíamos a nuestro modesto apartamento en la oscuridad, dos verdades se hicieron evidentes. Mi hija me había salvado de la lealtad ciega que sentía hacia mis padres, y a partir de mañana me enfrentaría a una guerra que jamás imaginé, contra mi propia familia. Esa noche no podría dormir.
Después de acostar a Ethan, pasé horas en la mesa de la cocina con Madison, repasando todo lo que había descubierto, intentando encontrar más pistas. Alrededor de la medianoche, terminó desmayada en el sofá, exhausta, aún con el celular agarrado. La cubrí con una manta y la observé, admirando la fuerza y la madurez de esa chica. A solas con mis pensamientos, abrí mi portátil y comencé mi propia investigación. Accedí a un correo electrónico antiguo que compartí con Nathan cuando nos casamos. Nunca cambió la contraseña. Probablemente pensó que ya no la recordaba. En el borrador, donde solía guardar notas, encontré mensajes intercambiados con mi padre. Richard está de acuerdo en que la transferencia de la propiedad debe ocurrir antes del año escolar. La modificación de la custodia está a continuación. Brooke está distraída con el trabajo en la galería. Es poco probable que note las citaciones legales. Otro borrador de hace 3 días. El cumpleaños es la oportunidad perfecta para anunciar los preparativos. Diana estaba preocupada por la reacción de Brooke, pero Richard confía en que la presión familiar lo resolverá. Me temblaban las manos al leer. En mi carpeta de enviados, encontré correos electrónicos dirigidos a nuestro abogado de familia, solicitando una revisión de la manutención y la custodia de los hijos, basándose en supuestos cambios de residencia e ingresos. A las 2 de la madrugada, impulsado por una mezcla de insomnio y rabia fría, hice algo que no había hecho en 15 años. Busqué a Samantha Wallace en Internet. Encontré su información de contacto en la página web del negocio que había creado. Sin pensarlo mucho, le envié un mensaje. Samantha, soy Brooke. Madison me lo enseñó todo. Necesito hablar contigo sobre papá. Para mi sorpresa, la respuesta llegó al instante. Llevo años esperando esta llamada. ¿Estás en un lugar seguro para hablar? Y entonces hablamos. Durante más de 1 hora. Samantha me lo contó todo. Cómo mi padre se había apropiado de su parte de la herencia de nuestros abuelos, utilizando una fiesta familiar para anunciar cambios en testamentos y herencias, cambios que ya se habían firmado en secreto. Cómo había puesto a todos en su contra, pintándola de inestable y codiciosa solo por haberse defendido. La historia se repite, dijo con la voz quebrada. Papá ve a la familia como un negocio, y a sus hijos como un activo. Cuando elegí una carrera que no le gustaba y me casé con alguien fuera de su círculo social, me convertí en una carga que había que eliminar. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Lo intenté, Brooke, pero estabas en la universidad, idolatrando a papá, planeando tu boda con Nathan, su yerno ideal. No me escuchaste. Eso dolió. Mucho, porque era verdad. Había ignorado todo. Lo siento. Susurré. Debería haberte escuchado. Lo importante es que ahora me escuchas, respondió. Y que tienes a Madison. Esa chica es increíble, Brooke. Inteligente, valiente, leal. Cuando me contactó, me vi a mí misma antes de que se me quebrara el alma. Antes de terminar la llamada, Samantha me dio consejos prácticos y la información de contacto de un abogado de confianza. Documenta todo. No lo hagas sola. Y por el amor de Dios, no firmes nada. Al amanecer, llamé a mi hermano Brian, que vive al otro lado del país y siempre ha evitado los dramas familiares. Y para mi sorpresa, me lo confirmó todo. Dijo que sabía desde hacía años que nuestro padre era capaz de cosas así, y que estaba dispuesto a ayudarme. Escuché a papá y a Nathan hablando de las transferencias de activos, admitió Brian a regañadientes. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Papá dijo que era por razones fiscales, que sería bueno para todos, incluso para mí. Pregunté con amargura. ¿Y para ti también? Su silencio lo resolvió todo. ¿Por qué, Brian? ¿Por qué me harían esto? Soltó un profundo suspiro. Papá nunca te perdonó que eligieras el arte por encima de los negocios. Y cuando empezaste a cuestionar las decisiones de Nathan durante el divorcio, para él te convertiste en una amenaza para la fortuna familiar. Nathan prometió conservar todo en la línea de sangre a través de Ethan. Y Madison es demasiado independiente, demasiado observadora. Igual que tú, antes. Su voz se fue apagando. Antes de que aprendieras a callarte y a seguirle el juego, terminé por él. Lo siento, Brooke. Debería haberte avisado. Después de darle el desayuno a Ethan y dejarlo jugar en casa del vecino, hice la llamada que había estado posponiendo. Con Madison sentada a mi lado para animarme, marqué el teléfono de mis padres. Mi madre contestó, fría y serena, como siempre. Tu comportamiento de ayer fue completamente inaceptable. Tu padre está muy decepcionado. Ponlo al teléfono también, dije con firmeza. Quiero hablar con los dos. Al poco rato, la voz autoritaria de mi padre se oyó al teléfono. Espero que llames para disculparte por la vergüenza que nos has causado. En realidad, llamo para hablar de los documentos en los que tú y Nathan han estado trabajando, las transferencias de propiedad, los cambios de custodia, los cambios en la estructura del fideicomiso.
El silencio al otro lado lo confirmó todo. Son asuntos familiares internos, respondió, con un tono cada vez más duro. Asuntos que no te involucrarían si hubieras mostrado más criterio en tu vida personal. Sí me involucran, porque conciernen a mis hijos. Y a la herencia que intentaste quitarme. La herencia es un privilegio, no un derecho, interrumpió mi madre. Tu padre lo ganó todo con esfuerzo. Tiene el discernimiento para decidir quién lo merece. ¿Dárselo todo a mi exmarido? ¿Ayudándolo a conseguir la custodia de mi hijo? No te pongas dramática, espetó mi padre. Solo estamos protegiendo el patrimonio familiar. Tus decisiones desde el divorcio han sido, como mínimo, preocupantes. ¿Te refieres a que no voy a dejar que Nathan controle mi dinero? ¿O a que no voy a renunciar a mi carrera para convertirme en la esposa de un decorador? Siempre hemos apoyado tu afición por las galerías, dijo mi madre con condescendencia. Nathan sabe de negocios, añadió mi padre. Sabe cómo preservar su patrimonio. Ethan merece tener acceso a todo esto, con una gestión responsable. ¿Y Madison? La reté. ¿Qué oportunidades tienes planeadas para ella? El silencio que siguió fue ensordecedor. Madison es testaruda, dijo finalmente mi madre. Como Samantha, no le interesan mucho las tradiciones familiares. La indiferencia con la que habían despedido a mi hija había despertado algo en mí. Dejadme algo claro, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Lo sé todo. Tengo copias de los documentos, grabaciones de las conversaciones con Nathan y testigos de las manipulaciones con Ethan. Estás histérica, espetó mi padre. Por eso tuvimos que actuar. Tu inestabilidad emocional. Pasó lo mismo con la tía Samantha, ¿verdad? Interrumpí. El silencio que siguió fue tan impactante que fue como un grito. Hablé con ella. Y con Brian. Sé que no es la primera vez que manipulas a tu propia familia, usando fiestas públicas para obligar a la gente a ceder. ¿Hablaste con Samantha? Gritó mi madre indignada. ¿Esa mujer desagradecida y desequilibrada? Basta, interrumpí. Mañana me reuniré con una abogada. De ahora en adelante, toda comunicación debe pasar por ella. Y dile lo mismo a Nathan. Estás cometiendo un gran error, me advirtió mi padre. Solo queríamos ayudarte. No, papá. Querías controlarme, como siempre. Pero eso se acabó. Terminé la llamada. Me quedé en silencio junto a Madison, que me miraba con ojos llenos de miedo y orgullo. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó con dulzura. Abracé a mi hija, sintiendo fuerza donde antes solo había inseguridad. Ahora luchamos, no solo por nuestro sustento, sino por nuestra libertad. Mientras abrazaba a Madison, algo cambió en mi interior. Décadas de buscar aprobación estaban dando paso a una decisión firme: proteger lo que realmente importa, mis hijos, mi dignidad. Al día siguiente, contacté con la abogada que Samantha me había recomendado, Jennifer Reeves. A diferencia de los abogados de mi divorcio, todos ellos relacionados con mi padre y Nathan, Jennifer no tenía ninguna conexión con la familia Wallace. Su oficina era sencilla pero profesional. Era directa, sin inmutarse por apellidos ni estatus. Su situación no es inusual, dijo, tras revisar las pruebas de Madison y todo lo demás que había recopilado. Los patriarcas adinerados suelen usar fideicomisos y patrimonios como herramientas de control. ¿Y qué hay de la amenaza de la custodia?, pregunté, con el miedo de nuevo en aumento. Nathan tiene más recursos, sobre todo porque mis padres pagan todo. El dinero influye, pero no lo decide todo, respondió. Lo que más importa es el bienestar del niño, los vínculos ya establecidos. Jennifer señaló el audio en el que trataban a Ethan como un peón en un juego financiero. Esta grabación es oro. Muestra claramente su uso como moneda de cambio. Empezaremos con notificaciones legales que impidan cualquier transferencia sin su consentimiento. Después, formalizaremos el historial de manipulación de la custodia con fines financieros. También tenemos que hablar de Ethan, dijo Jennifer con dulzura. Por lo que has descrito, lo han estado condicionando a preferir a su papá y a sus abuelos con regalos y promesas. Madison, quien insistió en estar conmigo en la reunión, habló a continuación. Está confundido. Quiere a mamá, pero el abuelo no para de decirle que si vive con papá, irá a una escuela privada. Tendrá una habitación más grande. Jennifer asintió pensativa. Los niños son perceptivos, pero vulnerables a la manipulación. La terapia familiar puede ayudarle a comprender lo que está pasando de forma adecuada a su edad. Tras asegurar las medidas legales iniciales, tomé la decisión más difícil: enfrentarme a Nathan cara a cara. Siguiendo el consejo de Jennifer, concerté una reunión en una cafetería neutral, dejando mi teléfono visible sobre la mesa con la grabación activada. «Eso no es necesario», dijo, incómodo con su teléfono. «Podríamos resolverlo en privado. Los asuntos familiares se convierten en asuntos legales cuando conspiras con mis padres a mis espaldas», respondí,
manteniendo el tono tranquilo que Jennifer me había enseñado. Al principio Nathan intentó negarlo todo, diciendo que era un malentendido, pero cuando mencioné los documentos y el audio que Madison había obtenido, cambió de tema. Fueron tus padres quienes acudieron a mí, confesó bajando la voz. Estaban preocupados por tu estado emocional después del divorcio. Creían que los niños necesitaban estabilidad. ¿Y la solución fue quitarme la herencia y cambiar la custodia? Pregunté. Finalmente, pareció incómodo. Richard cree que el patrimonio familiar debe administrarse con responsabilidad. La casa, el fideicomiso, todos son legados de Wallace. Y no he podido cuidarlos porque me divorcié después de tu traición. Se inclinó hacia adelante, con un tono tan persuasivo como siempre. Brooke, piénsalo. Tu padre le ofrece seguridad para el futuro a Ethan. Solo tienes que cooperar. ¿Y qué hay de Madison? ¿Qué le ofrece este trato? Su vacilación lo decía todo. Es diferente, más independiente, murmuró. Richard cree que se parece demasiado a ti. Así que... no es fácil de controlar. Terminé. La conversación terminó ahí. Nathan supo que no iba a ceder. Al irse, me dio una última advertencia. Tus padres tienen recursos e influencia que tú no tienes. No conviertas esto en una guerra que no puedas ganar. Quizás esas palabras me habrían conmocionado algún día, pero la valentía de Madison había despertado algo en mí, algo que no me rendiría. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por la estrategia legal y la sanación emocional. Jennifer presentó órdenes de alejamiento para proteger mis derechos parentales y bloquear cualquier transferencia de bienes. Comenzamos sesiones de terapia familiar, centrándonos en la manipulación parental, creando un espacio seguro para que Ethan expresara su confusión. El abuelo dijo que papá me necesita más que tú, confesó en una sesión. Dijo que soy el heredero de los Wallace. Lo abracé con cariño. Hijo, eres mi hijo ante todo, y no tienes que cargar con las preocupaciones de un adulto ni elegir entre personas que te quieren. Mientras tanto, Madison floreció. Ya no tenía la carga de protegerme sola, sino que se abrió aún más. Continuó intercambiando mensajes con la tía Samantha, quien le brindó una valiosa perspectiva sobre los patrones manipuladores de mi padre. Pero el apoyo más inesperado vino de la propia Samantha. Tras 15 años de distanciamiento, principalmente por culpa de mi padre, empezamos a reconstruir nuestra relación con llamadas nocturnas y visitas de fin de semana. Ella había construido una vida maravillosa en Colorado, con un negocio de diseño de interiores, un marido amable y 2 hijos a los que apenas conocía. Papá siempre usa la misma estrategia, me dijo en nuestra primera visita. Identifica a quienes preguntan, los llama inestables, los aísla de la familia y luego hace un anuncio público cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. Nunca me di cuenta del patrón, confesé, porque ataca a uno a la vez. Los demás se quedan callados, temerosos de ser los siguientes, dijo apretándome la mano, pero no contaba con Madison. De hecho, mi hija se había convertido en mi mejor aliada. Mientras yo me ocupaba de los asuntos legales y emocionales, ella organizaba exámenes, creaba horarios de eventos e incluso ayudaba a Ethan a entender todo a su manera. No te va a separar de papá ni del abuelo, la oí explicarle a su hermano una noche. Solo se asegura de que todos jueguen limpio, como cuando tú y Jaden establecen las reglas de los juegos y nadie puede hacer trampa. Mi hermano Brian también terminó tomando partido. Envió copias de correos electrónicos y documentos que papá le había compartido, confirmando el plan de repudiarme. Él seguía manteniendo la distancia física, evitaba la confrontación directa con nuestros padres, pero sus ideas fueron invaluables. Sin embargo, lo más doloroso de todo este proceso fue aceptar que mi relación con mis padres podría no volver a ser la misma. Me había pasado la vida intentando complacerlos, moldeándome para ganarme su amor, y ahora lo veía con claridad. Eso nunca fue amor. Fue control disfrazado de cariño. Fue entonces cuando lo vi claro. El amor de mis padres siempre había tenido cláusulas ocultas. Solo me aceptaban si seguía su guión. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños, llegó un punto de inflexión. Jennifer me llamó con noticias. Nathan quiere hablar, sin abogados, sin padres. Estás sintiendo la presión, explicó. Los planes de tu padre se han visto obstaculizados por nuestras acciones legales. Y al parecer, la nueva prometida de Nathan no está contenta con que se haya revelado la batalla por la custodia. Acepté verlo en un café público. Llevé a Madison para que me apoyara, como siempre. Esta vez, Nathan llegó sin su habitual aire de confianza. Esto se ha descontrolado, empezó. Los abogados, el papeleo, los tribunales, le está pasando factura a Ethan, o a tu matrimonio, espetó Madison, ganándose la mirada fulminante de su padre. Estoy dispuesto a retirar mi apoyo a la transferencia de bienes, dijo, y a mantener el acuerdo de custodia original, pero quiero que retires los cargos de manipulación parental. Miré al hombre que una vez amé.
el padre de mis hijos. Ahora, claramente dispuesto a usar a nuestro hijo como moneda de cambio. ¿A qué se debe este cambio repentino?, pregunté. Apartó la mirada. Kayla, cree que esto se está poniendo feo. Sus padres están preocupados por la familia a la que se une. En otras palabras, sus nuevos suegros tenían estándares que él no podía cumplir. Lo consideraré, dije, pero tiene que ser por escrito, y el acuerdo debe incluir la protección de los derechos de herencia de ambos hijos, no solo de Ethan. Mientras negociábamos los términos, me di cuenta de algo profundo. Estaba tratando a Nathan como a un igual. Por primera vez, no era la esposa que se dejaba de lado para mantener la paz. Era la mujer que sabía lo que valía. Unos días después, programamos otra sesión con la terapeuta familiar. Con orientación profesional, le explicamos a Ethan que habíamos resuelto nuestras diferencias y que no necesitaba tomar partido ni preocuparse por adultos. ¿Significa esto que el abuelo ya no estará enojado con mamá?, preguntó, revelando lo mucho que ya se había dado cuenta. Tus abuelos y yo tenemos opiniones diferentes sobre algunas cosas, respondí con cuidado. Pero nada de eso cambia lo mucho que te queremos. No era toda la verdad, pero era lo que necesitaba oír a sus 8 años. El ajuste de cuentas final con mis padres llegó 6 meses después de la fiesta. Nos reunimos en la sala de conferencias de la oficina de Jennifer. Era una escena que jamás habría imaginado un año antes. Mis padres, sentados rígidos y fríos a un lado de la mesa. Nathan junto a ellos pero visiblemente desconectado. Junto a mí, la tía Samantha, silenciosa pero firme. Madison, serena y fuerte, a la cabecera de la mesa con sus carpetas de pruebas ordenadamente apiladas frente a ella. Jennifer orquestó todo el asunto como la etapa final de la disputa. Con Nathan fuera de los planes de mis padres y Brian aportando documentos que reforzaban la conspiración, teníamos pruebas sólidas de manipulación financiera y alienación parental. Antes de empezar, dijo mi padre con tono severo y autoritario, quiero dejar constancia de mi objeción a la presencia de Samantha. Este es un asunto de familia. Samantha es familia, respondí con firmeza, y su experiencia con tus manipulaciones financieras es extremadamente relevante en este caso. Mi madre se secó las lágrimas que no tenía. No entiendo cómo llegamos a esto. Siempre hemos querido lo mejor para Ethan y para el legado familiar, excluyendo a Madison y quedándonos con mi herencia, la reté. ¿Poniendo a mi hijo en mi contra? Nunca, empezó mi madre. Pero Jennifer la interrumpió, dejando las grabaciones de Madison sobre la mesa. Quizás deberíamos revisar los registros antes de seguir negando las pruebas, dijo con calma. Lo que siguió fue una presentación meticulosa de todo. Las reuniones secretas entre mi padre y Nathan, los planes para transferir la propiedad, el intento de cambio de custodia, las críticas veladas a mi capacidad como madre y, lo más grave, el intento intencional de influir en Ethan con promesas y ventajas materiales. El rostro de mi padre se tensó cada vez más mientras Jennifer le explicaba las posibles consecuencias legales. No solo el bloqueo de la transferencia de bienes, sino también demandas civiles por alienación parental e incumplimiento del deber fiduciario, ya que él era el fideicomisario del fideicomiso familiar. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó con voz gélida. Jennifer deslizó un documento sobre la mesa. Las condiciones de la señora Anderson son sencillas. Primero, un acuerdo legal que garantice que todos los bienes heredados designados para ella en los documentos originales del fideicomiso permanecerán bajo su exclusiva posesión y control. Mi padre intentó protestar, pero su abogado lo agarró del brazo en señal de advertencia. Segundo, un reconocimiento formal de que tanto Madison como Ethan tienen los mismos derechos como beneficiarios en cualquier fideicomiso o herencia futura, con un nuevo fideicomisario neutral que reemplace al señor Wallace. Mi madre se quedó sin aliento al enterarse de que mi padre perdería el control del dinero familiar. Tercero, un plan estructurado para el contacto con los abuelos, con supervisión profesional, hasta que se restablezca la confianza. ¡Es absurdo!, estalló mi padre. No necesitamos supervisión para ver a nuestros propios nietos. Las grabaciones donde apareces minando deliberadamente la relación de la señora Anderson con su hijo sugieren lo contrario, respondió Jennifer tan tranquila como siempre. Las negociaciones se alargaron durante horas, tensas, a veces acaloradas, pero al final se llegó a un acuerdo. Protegí mi herencia, garanticé la igualdad de trato para mis hijos y, lo más importante, establecí límites claros para la participación de mis padres en nuestras vidas. Mientras nos levantábamos para salir de la habitación, mi padre intentó un movimiento más, con su habitual serenidad y control. Espero que estés satisfecha, Brooke. Esta venganza ha destruido lazos que quizá nunca se reparen. Fue entonces cuando Madison, que hasta entonces había permanecido increíblemente tranquila, habló. Con todo respeto, abuelo,
Fuiste tú quien destruyó esos lazos cuando decidiste que mamá y yo éramos desechables. Ahora solo nos queda afrontar las consecuencias de tus decisiones. La sencillez de esas palabras llenó la sala de un silencio profundo y sincero. Nos marchamos, dejando a mis padres a cargo de los escombros de lo que ellos mismos habían intentado crear. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. Con mi herencia finalmente protegida, pude comprar una casita sencilla pero acogedora, con espacio de sobra para mis 2 hijos. Amplié mi trabajo en la galería. Pasé de ser empleada a tiempo parcial a encargarme de la gestión, y con eso llegué a una estabilidad financiera y una plenitud creativa que no había sentido desde antes de casarme. Madison prosperó sin la carga de los secretos familiares. Forjó un vínculo genuino con su tía Samantha y los primos que apenas conocía. Y Ethan se adaptó gradualmente a la nueva dinámica, especialmente después de que la tensión de la batalla por la custodia se desvaneciera de nuestra vida diaria. Mi relación con mis padres comenzó un largo proceso de sanación. Las visitas supervisadas comenzaron siendo cortas y poco frecuentes, pero aumentaron a medida que me mostraban respeto por mis límites como madre. El que más tuvo dificultades con esto, por supuesto, fue mi padre, quien a veces ponía a prueba los límites con regalos o promesas a Ethan, pero con el tiempo, la constancia de las reglas y las consecuencias lo obligaron a ceder. Y Nathan, curiosamente, mejoró. Sin la presión de mis padres, se convirtió en un padre más presente. Empezó a conectar de verdad con sus 2 hijos, incluso con Madison, a quien antes había descuidado. Un año después de aquella fiesta que nos revolucionó la vida, Madison y yo estábamos sentadas en el porche de nuestra nueva casa, viendo la puesta de sol y recordando todo lo que habíamos pasado. ¿Crees que los abuelos cambiarán de verdad alguna vez?, preguntó. Pensé un momento antes de responder. La gente rara vez cambia de adentro hacia afuera, sobre todo a medida que envejece, pero pueden aprender a comportarse de otra manera, cuando se dan cuenta de que ya no tienen otra opción. Sigo sin entender por qué hicieron todo eso. Ya tienen más dinero del que podrían gastar en toda su vida. Respiré hondo. Nunca se trató de dinero, hija. Se trató de control, de castigarme por tomar decisiones que no aprobaban, por divorciarme, por seguir mi carrera, por criarte para ser independiente. Asintió lentamente. Me alegro de que hayamos peleado. Y solo ganamos porque estuviste ahí para mí, dije con los ojos llenos de lágrimas. Tu valentía, tu visión, tu disposición a afrontarlo todo, nos salvaste, Madison. Sonrió con torpeza. Solo presté atención. Justo lo que nunca pensaron que harías, dije, apretándole la mano. La mayor lección de todo esto: confía en tus instintos. Cuando algo parece estar mal, suele estarlo. Incluso si todos a tu alrededor actúan como si estuviera bien. Mientras el cielo se oscurecía a nuestro alrededor, pensé en cuántas veces la verdad está justo frente a nosotros y elegimos no verla. Y cómo a veces quienes más la ven son los que menos esperamos. Mi hija vio lo que yo no quería o no podía ver, y su claridad nos salvó a ambos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. No es fácil admitir que no vi la manipulación de mi propia familia, pero quizás contar esta historia ayude a alguien más a ver las señales que ignoré. ¿Y tú? ¿Has pasado alguna vez por algo similar? ¿Alguien te advirtió sobre algo que no querías ver en ese momento? ¿O fuiste tú quien vio lo que nadie más vio? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete al canal. Quizás alguien necesite escuchar precisamente esto, que confiar en tus propios instintos es, sin duda, el camino correcto, porque a veces, la verdad más importante surge de donde menos la esperamos, y el acto más valiente es simplemente creer en lo que sentimos.